El tema de esta porción de la palabra, venimos estudiando el libro de el Evangelio de Mateo. El tema de esta porción del capítulo 12, a los que anotan, corazones y palabras. Un tema sumamente importante en el cual Dios, mientras estudiábamos y nos preparábamos para compartir la palabra, yo oraba mucho por este momento. Tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. Y lo importante, yo oro a Dios de que cada espacio que Dios nos hable, seamos conscientes de lo importante que es nuestra vida en esta tierra. Kevin Chinman, un irlandés, en el año 1955 estableció un récord mundial para hablar sin parar. Habló este hombre, Kevin, sin parar durante 133 horas. Su récord fue roto más tarde por un hombre llamado Tim Hardy de Minnesota. En el año 1975 habló sin parar durante 144 horas. Luego de estos dos hombres, una señora de nombre Mary Davis comenzó a hablar desde la ciudad de Buffalo hasta Nueva York y se detuvo en Tulsa, en Oklahoma, y estuvo hablando por más de 110 horas. El astronauta Michael Collins estaba hablando hace un tiempo acerca de un estudio que él realizó, y dice que el hombre, dice este astronauta de nombre Michael Collins, que el hombre promedio habla regularmente 25,000 palabras al día, y la mujer habla alrededor de 30,000 palabras al día. Quiere decir que la mujer habla más palabras que los hombres. Dice este astronauta en el estudio que él hizo, que si nosotros fuéramos conscientes de la cantidad de palabras que usamos durante el día y la repercusión de nuestras palabras, seríamos más cuidadosos de lo que hablamos y cómo hablamos. Ahora, ¿por qué yo le manejo esta introducción? Porque Jesús toca un tema muy importante y le da suma importancia a lo que hablamos y cómo lo hablamos. El versículo 37, ahí mismo, en Mateo 12, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, Jesús determina que nuestra eternidad será tomada ¿de qué? De lo que hablamos. Esto es muy importante. Jesucristo dice en el versículo 37 que por las palabras que hablamos vamos a ser justificados, pero también por nuestras palabras vamos a ser condenados. Y esto nos habla de que tenemos que ser conscientes de qué hablamos y cómo lo hablamos. El contexto del pasaje que estamos tomando en el versículo 33, el contexto es la blasfemia del Espíritu hacia el Espíritu Santo, ¿se recuerda? Cuando Jesucristo en el versículo 22, vamos a tener un poco de introducción, le es traído un endemoniado ciego y mudo, ¿se recuerda? Y cuando él lo sana, versículo 22, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veían y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y ellos se decían, ¿será el hijo de David? Ese es el contexto. Y Jesús, cuando ve esa reacción de los fariseos, le da un lugar importante a lo que hablamos y a lo que decimos, sabiendo que los fariseos habían expresado unas palabras, las cuales fueron confrontadas por Jesús. Porque en el versículo 24, los fariseos hacen una acusación hacia la vida de Jesús. Las palabras que pronunciaron los fariseos denunciando a Jesucristo fueron palabras que no tenían precedente alguno, pronunciadas por un ser humano, atribuyéndole a Satanás las obras que Jesús venía haciendo. Ese contexto fue muy importante, y de ese momento es que Jesús aborda el tema de qué es lo que hablamos. Las palabras, hermanos, son el termómetro de lo que hay en nuestro corazón. ¿Escuchó eso? El termómetro de lo que hay en nuestro corazón es la lengua, es lo que hablamos, es lo que expresamos.
Y es ahí donde Dios nos quiere llevar en esta tarde, a que tengamos mucha conciencia de qué es lo que decimos. Job capítulo 32 versículo 17. Un teólogo definió que la lengua, nuestra boca, es la válvula de escape de lo que hay en el corazón del hombre. Job capítulo 32 versículo 17 dice de la siguiente manera: por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, ¿está conmigo en el 19? De cierto mi corazón está como ¿qué? Como el vino, que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues, ¿y qué dice? Job dice, mi corazón está tan cargado de tantas cosas que necesita un alivio, necesita un respiro. ¿Y sabe cuál es el respiro o la válvula de escape del corazón? Su lengua y mi lengua. Job dice, abriré mis labios y responderé. El alivio que encontramos aquí en Job nos habla de que el corazón se llena de tantas cosas que llega el momento que tiene que respirar y que tiene que expresar lo que hay dentro. Y es ahí donde Jesús quiere hablarnos esta tarde a nosotros. ¿Qué es lo que hay en cada uno de nuestro corazón? Dicho lo siguiente, vamos al versículo 33, que es el tema de esta tarde. Es muy importante lo que esta tarde Dios quiere hablarnos. Lo que hay en nuestro corazón es de suma importancia el ser conscientes. Dice el versículo 33: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo que Jesús emplea aquí es una parábola, pero esta parábola tiene una axiomía, un axioma. Es lo que se le conoce a esta frase del versículo 33. Es una parábola, pero es un axioma. Pastor, ¿qué es un axioma? El axioma es dice el diccionario que los axiomas son verdades incuestionables. Y es lo que Jesús utiliza en el versículo 33. Una verdad que no tiene discusión y que es universalmente aceptada por todos los seres humanos. La parábola que Jesús menciona en el versículo 33 es algo indiscutible, algo que es aceptado universalmente. Y lo que Jesús está hablando aquí, vamos a enfocarnos en el verbo hacer, que está ahí, poieo en el griego, que significa hacer algo. Esa palabra o ese verbo hacer se emplea aquí de una manera en la cual le da un sentido a aquello que es universalmente aceptado. Y lo que Jesús está diciendo aquí, que el árbol bueno solamente puede dar un fruto bueno. Eso es indiscutible. Pero también dice que si el árbol es malo, también será malo el fruto. Vamos a ver algunos versículos de este mismo verbo que encontramos aquí. Juan 8:53. El verbo hacer, poieo, nos habla de hacer algo, y este verbo lo encontramos en Juan 8:53. Y dice el versículo 53 de Juan 8: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le están diciendo a Jesucristo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces? ¿Qué dice? A ti mismo. ¿A quién te comparas tú? ¿Con quién eres idéntico? Obviamente Jesús responde que es igual al Padre, porque Él es Dios. El término hacer habla de aquello que es indiscutible. Y es lo que Jesús comienza a hacer en el versículo 33 del capítulo 12 de Mateo, donde habla acerca de que el árbol bueno es evidentemente que puede dar frutos buenos. Y ahora, ¿por qué Jesús habla de esta parábola en Mateo 12:33? Porque lo que Jesús quiere hacer es recalcar sobre los fariseos que está hablando en ese momento,
Es que dice, si yo hago las cosas, yo he sido reconocido por los judíos, que yo hago milagros y que yo hablo la palabra conforme a un Dios, conforme a un profeta, ¿por qué entonces están cuestionando mis frutos? Si mis frutos son buenos, obviamente el árbol es bueno. Es lo que Jesús está diciendo a los fariseos. Si yo he hecho milagros y la gente ha exaltado al Padre por haber hecho yo los milagros, entonces ¿por qué están discutiendo que el árbol es malo? Esa es la explicación de la parábola del versículo 33. No se puede decir que Jesús es satánico cuando ha hecho milagros en Jerusalén. ¿Cuánta gente no sanó? Y si los milagros son buenos, Jesús dice el árbol es bueno. En Mateo 7:17, no lo busque, dice que si el árbol, que todo árbol da buenos frutos, pero que si el árbol malo da malos frutos, el árbol se conoce por los frutos. La calidad del fruto es el reflejo de lo que produce el árbol. Es lo que Jesús quiere hablar en el versículo 33 de Mateo. Versículo 34 de Mateo. Capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. Y esa palabra es muy fuerte, está con signos de exclamación, si logra verlo. Esa palabra generación, su significado es plebe o camada. Y qué palabra tan fuerte para referirse a los estudiosos de la ley de Moisés. Jesús los personaliza y les dice generación de víboras. Jesús hace una evaluación, por decirlo así, de la conducta de los fariseos. Ahora, ¿por qué les refirió generación de víboras, camada de víboras, plebe de víboras? ¿Qué es lo que este reptil utiliza para atacar? La lengua, ¿cierto? Una víbora tiene como arma mortal su lengua, lo que expresa. Y Jesús califica a los fariseos que ellos tienen su lengua muy ponzoñosa y los califica como una camada, como una generación, y los compara con este reptil, el cual es sumamente peligroso y que su lengua tiene un poder tan venenoso que puede matar a una persona. Espiritualmente, así les refiere Jesús a estos fariseos. Es muy fuerte, pero Jesús es muy contundente. Este término generación de víboras lo encontramos en Mateo 3:7. El primero que lo empleó fue Juan el Bautista. No vamos a leerlo, solamente lo anotamos como referencia. También está en Mateo 12:34, Mateo 23:33 y Lucas 3:7. Son los pasajes en los cuales Jesús calificó a los fariseos y los comparó con un reptil venenoso. Ahora, ¿por qué Jesús calificó a los fariseos como generación de víboras? Debemos de ser conscientes, hermanos, que nuestra lengua expresa lo que hay en el corazón. Y nuestra lengua no es más que un transmisor de lo que en el corazón hay. No se necesita mucho tiempo para conocer a una persona. Basta escucharlo hablar. 2, 3 ocasiones puedes comer con una persona y la manera como se expresa y lo que expresa, sabes que hay, lo que hay en su corazón. El problema de las palabras, hermanos, esto es lo que Dios quiere que entendamos. El problema de lo que hablamos no es tanto lo que hablamos, sino lo que hay en el corazón, porque lo que decimos es resultado de lo que en el corazón hay. ¿Por qué Jesús le da tanto énfasis a las palabras? Porque Jesús quiere que revisemos nuestro corazón. Si el corazón de la persona está, por decirlo así, perdón por la palabra, está podrido, ¿qué es lo que va a hablar? Basura. Cuando Jesús le habla a los fariseos y los califica como generación de víboras, lo que Jesús quiere es que ellos revisen su corazón, porque su corazón está muy enfermo y muy dañado por el pecado, que lo que están hablando no tiene sentido. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La palabra malos ahí, poneros, según el diccionario, habla de una persona que tiene una mala naturaleza y que siempre hace lo malo.
Romanos 3:10 al 12 nos habla y nos dice que el ser humano desde la perspectiva de Dios es injusto y no hay quien busque a Dios, según Romanos 3:10 al 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla y muestra que el corazón del hombre es engañoso y es perverso, pero que el corazón no es más que el espacio donde se acumula algo. Y ese cúmulo de cosas son expresadas por el corazón, por la boca, perdón. Dice versículo 34 de Mateo 12, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Es decir, fíjese, encontré esta definición de la palabra corazón, ahí en el griego es cardia. Y según el diccionario dice que el corazón es la base de los pensamientos. También el corazón es la base de nuestra voluntad, es la base de nuestro conocimiento, de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de lo que razonamos. Ese es el corazón. Y Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la válvula del corazón, hermanos? La boca. Ahora, algo importante, hermanos. Hay un verbo allí muy importante, abundancia, el verbo abundar. La palabra es perisuma en el griego. Y significa superabundancia, significa desbordamiento. No sé si algunos de ustedes han escuchado la palabra superávit. Bueno, esa es abundancia. Algo que se desborda constantemente. Cuando el corazón está lleno de algo y se desborda, por ejemplo, cuando una persona tiene en su corazón mucho orgullo, tiene tanto orgullo que no lo puede contener en su corazón, que tiene que expresarlo y sacarlo. Y la única manera que tiene el ser humano es por la boca. Cuando alguien tiene tanta mentira en su corazón, miente tanto, llega el momento que no lo puede contener dentro de sí mismo, que tiene que expulsarlo. Y Jesús dice, de la abundancia, de lo que en tu corazón abunda, tu boca es la que lo expresa. Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago habla mucho del tema de la lengua. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Es importante revisar nuestra vida como cristianos. Ser conscientes de lo que hablamos, cómo lo hablamos. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esto es profundo. Santiago atiende el tema importancia de la lengua. ¿Por qué? Porque el asunto de la lengua es el termómetro de lo que hay en el corazón del hombre. Y es lo que Jesús le está hablando a los fariseos. Recordemos que las palabras de los fariseos fueron directas en contra de Jesús, lo acusaron. Y Jesús los llama. ¿Se recuerda lo que le dije al inicio? Que regularmente un hombre, el varón, lee un promedio de expresa un promedio de 25,000 palabras al día. ¿Y la mujer cuántas? 30. ¿De cuántas de esas palabras realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo? Santiago mismo, ahí adelante, capítulo 3, versículo 8. Dice Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, es imposible. Porque la lengua, hermanos, solamente es un transmisor. Que es un mal que no puede ser frenado, lleno de ¿qué? De veneno mortal. Esto es directo y es fuerte como califica la Biblia nuestra lengua. Pero lo que Jesús quiere es que vayamos a revisar nuestro corazón. Romanos 3:13 describe la condición de la lengua del ser humano. Dice Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
Todo lo que estamos leyendo y revisamos en Romanos 3:13 no es más que el resultado de un corazón que está abundando, que se desborda, que tiene un superávit, pero de cosas malas. Y Jesús dice que de la abundancia de lo que tienes en tu corazón es lo que expresas. Por ejemplo, el que dice groserías, ¿por qué las dice? Porque en su corazón las tiene tantas que tiene que sacarlas. ¿Sí logra verlo? O sea, así somos los seres humanos. Lo que estamos leyendo aquí es lo que Jesús conoce de nosotros como Dios. Y Él quiere que revisemos nuestras vidas. Cuando alguien miente tanto, ¿por qué miente? Porque en su corazón, ¿qué hay? Mentira. Y tienes que expulsarlas para que puedas estar tranquilo. Ahora vamos a Mateo 12:35. Pero antes de que regresemos al pasaje, ese que tiene ahí su listón, quiero que revisemos Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. El tema es corazones y palabras. Dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Que dice, tal es. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Lo que dice aquí Salomón, lo que hay en su corazón es lo que expulsa su boca. Lo que hay dentro de la persona es lo que habla. Es algo coherente. Lo que hay dentro es lo que hay fuera. Y Jesús en Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas, ¿qué dice? Cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas, ¿qué? Ahí hay dos palabras, una palabra muy importante repetida en dos ocasiones, y es la palabra tesoros o tesoro. La palabra en el griego es tesouros y significa depósito, significa almacén, significa cámara o caja, significa un cofre de tesoro. Fíjese. Lo que Jesús dice, que nuestro corazón es un depósito, es una caja. Todos tenemos un depósito dentro. Todos almacenamos algo. Y de lo que almacenamos, eso es lo que habla la persona. Todos tenemos en nuestro interior algo. Y lo que Dios nos habla, ¿qué es lo que tienes tú dentro, en ese corazón? Porque al final, lo que hay en tu corazón, Dios lo conoce. Y cuando uno lo expresa, uno comienza a darse cuenta de la capacidad que hay en el corazón. Versículo 36 de Mateo 12. Mas yo os digo, Jesús está refiriendo a esto, que de toda palabra, ¿qué dice, hermanos? Ociosa. La palabra es argos. Esa palabra significa alguien infértil, algo que no tiene provecho, algo que no tiene coherencia. Y esto es muy importante. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa o sin provecho o infértil o inútil que hablen los hombres, ¿qué dice, hermanos? Ahora, ¿por qué van a dar cuenta? Porque eso es lo que hay en tu corazón. Todo lo que hablamos vamos a dar cuenta de ello. Hace un tiempo, cuando estudiamos la serie de la creación, yo compartí este estudio revisando, según los estudiosos, los científicos, dice que cada vez que una persona expresa palabras, ellas corren por las ondas sonoras y no se pierden. Contaba un locutor de una radio en Texas que, estando él trabajando, de repente comenzó a interferir algo en la radio donde él trabajaba, y era una conversación de hace muchos años en el pasado. A lo largo de esta circunstancia, este hombre dijo, después de hacer un estudio, si existiera un aparato en el cual se pudieran recopilar las ondas de las personas, de lo que hablan, pudiéramos volver a conocer y a saber qué es lo que la gente dice, porque las palabras no se pierden, solamente viajan. Y eso es cierto, científicamente está comprobado.
El hombre no tiene cómo poder encontrar aquello que recopile las palabras, pero Dios sí. Y un día entregaremos cuenta de las cosas que decimos. Lo que la palabra dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta. Daremos cuenta de lo que decimos, porque es lo que hay en nuestro corazón. Y dice el versículo 36 que daremos cuenta de ellas. ¿Cuándo, hermanos? En el día del juicio. Por eso es de que Dios quiere que entendamos esto. Lo que tú dices y lo que tú expresas, que piensas que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Y lo que Dios quiere esta tarde es que cada uno revisemos nuestro corazón. Cuando a la esposa la insultas, cuando dices groserías y que no te ve el hermano o la hermana, o cosas, Dios sí sabe. Vamos a entregar cuentas de ello. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y entonces alguien pueda decir, pastor, bueno, entonces esto es por obras. No, eso no es el contexto. Las palabras son las que miden tu corazón. Y tú vas a ser juzgado por lo que hay en tu corazón. Pero tus palabras lo expresan. Tu lengua lo expresa. Lo que Dios va a juzgar es tu corazón. ¿Sí logra verlo? Mire lo que dice Lucas 19:22. Cada persona es responsable de lo que dice y cómo lo dice. Espero en Dios que la próxima vez que tú expreses algo desagradable estás consciente de lo que esta tarde tú escuchas de parte de Dios. Lucas 19:22. Entonces Él le dijo: mi mal siervo, por tu propia boca, ¿qué dice? Te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que toma lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Aquí encontramos un pasaje donde Jesús habla en relación a aquel siervo que, conociendo a su amo, no hizo lo que su amo le pidió. Pero dice la palabra de Dios que por la boca, por lo que él dijo, obviamente lo que expresó es porque su corazón había algo malo. Vamos a ver unos pasajes. Proverbios 12:22. Nuestra lengua revela la realidad de lo que está pasando dentro de nosotros. Y dice Proverbios 12:22 que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Ahora podemos preguntarnos, ¿Dios está juzgando nuestros labios? No. ¿Qué está juzgando? El corazón. Y dice el 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Obviamente no está hablando directamente de la boca, habla de lo que hay en el corazón. Ahora, ¿por qué Jesús toca todo este tema en Mateo 12:33 al 37? Por lo que habían expresado los fariseos, sus palabras. Y lo que Dios quiere con nosotros, que tengamos cuidado, seamos conscientes de lo que decimos, hermanos, porque un día te entregaremos cuentas de Dios. Ahí mismo en Proverbios, el 18:6. Dice Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda. Y aquí, una vez más, no son los labios directamente, es el corazón. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Usted ha visto esta gente que son muy contenciosos, que son muy groseros. No son más que personas que en su corazón es eso, es lo que hay. Y abunda tanto que lo expresan, su odio, su dolor. Mire lo que dice el salmista en Salmo 141, versículo 3. El Salmo 141, versículo 3. Conociendo el salmista la condición y lo importante que es
el corazón y lo que expresamos. El salmista dice: pon guarda en mi boca, Señor. Pon guarda en mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta ¿de qué? De mis labios. Alguien que tiene conciencia de esto, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a guardar mi boca, porque luego digo cosas que luego me arrepiento. Por ejemplo, ¿cuántos padres no se arrepienten de haberle dicho a sus hijos cosas que les molestó, que les dañó? Porque explotamos. Todos tenemos un carácter, pero Pablo le escribe a los efesios: airaos, ¿pero qué? Se vale enojar, se vale molestarse, pero que esa molestia sobrepase y agredas al otro, entonces ya es un problema. Podemos molestarnos cuando algo no sucedió bien, pero de ahí a sobrepasar por los otros y agredirlos, entonces no. Vamos a concluir esta primera parte de este tema, Colosenses 4, versículo 2, con un consejo del apóstol Pablo. Colosenses 4, capítulo 2. Perseverad en la oración, dice el apóstol Pablo a los colosenses, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste. ¿Cómo debo qué? Hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, ¿cómo? Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante que cada uno en este lugar seamos conscientes de este versículo 6 de Colosenses 4. Que cada vez que nos toque hablar algo delante de los demás, siempre lo hagamos con gracia. ¿Qué significa? Que sea para la edificación, que sea para bendición del otro. Si somos conscientes de lo importante que son nuestras palabras, hermanos, tendríamos más cuidado. Las palabras pueden hundir a una persona, la pueden llevar y subejar a un lugar muy, muy delicado. Y hablamos desde la esposa, los compañeros en el trabajo, los hijos, etcétera. Y Pablo dice que cada vez que hablemos algo, siempre sea con gracia, sazonada con sal. Aquí hace una ilustración, que conserve la esencia, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se recuerda de la historia del rey que mandó interpretar su sueño que tuvo? ¿Se recuerda? Cuenta la historia de un rey que tuvo un sueño muy perturbador, y después de que lo tuvo, trajo a alguien que se lo interpretara. Y cuando vino el que lo interpretó, le dijo: usted tuvo un sueño muy perturbador, va a morir usted, rey. Y luego toda su gente. ¿Qué hizo el rey? Lo mandó matar. Mandó traer a otro, pero otro fue más inteligente. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntó por qué estaba ahorcado el que estaba afuera. Y él dijo: porque le pidió el rey que le interpretara el sueño. Y él le contestó esto y esto. El segundo intérprete dijo: oh rey, su sueño es muy perturbador. Déjeme decirle que en este sueño morirá primero sus hijos, pero usted seguirá vivo. Y luego morirán sus padres, pero usted seguirá vivo, etcétera. Y hasta el final morirá usted. Cuando el rey escucha eso, le pregunta a este intérprete: ¿quién te enseñó a interpretar las cosas? ¿Y qué contestó? El que está allá afuera. El asunto es que tengamos cuidado cómo responder las cosas.